Ok. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos los asistentes. Ah, vamos a hablar un poquito acerca del problema de microsolvatación de especies cargadas. Am, Antes de empezar con la transparencia, pues esta es la ciudad de Medellín, donde nosotros vivimos y trabajamos. Es una ciudad deliciosa para vivir. Esta es la Universidad de Antioquia. El bloque de química y específicamente nuestro laboratorio está ubicado aquí en este edificio. Estas son las personas que hacen el trabajo duro en el grupo y aparte de ellos, pues los colaboradores que aparecerán a lo largo de las transparencias. A todos ellos, muchas gracias antes de que se me olvide, porque después puedo pasarlo por alto, ¿no? Bueno, este es el plan de la charla. Vamos a hablar de cuestiones generales acerca de la microsolvatación. Vamos a hablar de cómo se hacen los muestreos estructurales y luego hablamos de casos específicos. Bueno, la IUPAC, ahí está la definición de la IUPAC sobre solvatación. Es una definición que no incluye microsolvatación, sino solvatación. La microsolvatación no está definida por la IUPAC. Sin embargo, me gustaría llamar la atención a la segunda parte de la definición sobre solvatación, porque se involucra con los orígenes físicos o moleculares de la solvatación, que es lo que nos concierne a nosotros. En algunos artículos podemos ver que se han aventurado definiciones sobre la microsolvatación, que podríamos tomar básicamente como la estabilización de esos complejos de soluto y solvente a causa de las interacciones moleculares explícitas que hay entre esas unidades participantes. La microsolvatación pues, es un problema muy importante en la química y es muy importante no solo en la química, sino en cualquier sistema que contenga más de un tipo de moléculas, es decir, en cualquier sistema físico, químico o biológico. Generalmente los complejos soluto-solvente varían en composición y no siempre, pero por lo general están estabilizados por interacciones débiles. Es decir, que los aspectos interesantes o más importantes que nos deberían preocupar en el problema de la solvatación, de la microsolvatación, son unos problemas de la estructura molecular y el problema de la naturaleza de las interacciones, y eso lo vamos a abordar en este seminario. Entonces vamos a hablar sobre el problema de la estructura molecular y cómo hacemos el muestreo estructural cuando estamos hablando de interacciones entre el solvente y los solutos explícitas. Hay dos estrategias generales para hacer muestreos estructurales, o lo que comúnmente conocemos en química computacional y teórica como optimización molecular, ¿cierto? La optimización molecular, o más bien la optimización, es una rama propia de las matemáticas con su vasta literatura, ¿no? Hay journals dedicados a la optimización. Nosotros los químicos pues también contribuimos en algo a estas técnicas y básicamente usamos estos métodos y los modificamos. Para nosotros lo importante en la química o en el mundo de la microsolvatación es la superficie de potencial, que viene como consecuencia de la aproximación del Porno-Oppenheimer. Y entonces en esta que es una caricatura de una superficie muy simple, pues aquí hay puntos de mínimo, puntos de máximo, puntos de ensilladura, y todos esos puntos son importantes en la química. Esos son los puntos que nosotros estamos interesados en localizar. Entonces, cuando hablamos de una optimización molecular, lo que estamos tratando de hacer es encontrar los puntos donde la energía se minimiza. Entonces, buscamos, localizamos y caracterizamos los extremos locales en esa superficie. ¿Cuáles son las condiciones para que un punto en una superficie de energía potencial sea un extremo local? Pues eso es una respuesta que nos da el cálculo elemental, y es que el gradiente de la función sea cero. Es decir, que el gradiente sea nulo. Y para diferenciar entre máximos y mínimos locales, entonces recurrimos a la segunda derivada, que nos da la información de la concavidad de la función en ese punto. Por lo tanto, nos dice si es máximo o mínimo, pues todo el mundo conoce estas relaciones. Ahora vamos a hablar un poco acerca del mínimo global, porque hay una tendencia generalizada en la literatura científica de solamente preocuparse por los mínimos globales o por los mínimos de baja energía. Entonces, lo primero que me voy a preguntar es si ese mínimo tiene sentido. Nosotros como químicos entendemos que los procesos no necesariamente ocurren en los mínimos globales. Y el caso
típico es, por ejemplo, el plegamiento de las proteínas. Las proteínas se pueden plegar, doblar, hacer todo lo que ustedes quieran en las cadenas laterales, y siempre y cuando el sitio activo permanezca estructuralmente inalterado, la proteína sigue siendo activa, aunque esté en un estado de alta energía, digamos, estructuralmente. Otro punto importante es que cuando un sistema está en equilibrio térmico, las energías de los microestados se distribuyen de acuerdo con una distribución de Boltzmann. Por ejemplo, nosotros sabemos que la temperatura ambiente, bueno, la temperatura ambiente, el etanol, por ejemplo, es una molécula que tiene conformación anti-Gauge. Aquí tengo un dibujito del etanol, no sé si se puede ver. Esta es la conformación anti de este enlace con respecto a este enlace, y esta es la conformación Gauge de este enlace con respecto a este enlace. Sucede que la conformación anti es la de menor energía y la conformación Gauge es la de mayor energía. Sin embargo, si usted se va al laboratorio y mide la concentración de las dos especies, entonces se encuentra que el 60% es Gauge y el 40% es anti, aunque el anti es el mínimo global a condiciones ambientales. Y la respuesta es precisamente porque la distribución de Boltzmann hace que a altas temperaturas todas esas cosas sean posibles. Ahora, la pregunta que nos atañe a nosotros aquí, ¿se puede encontrar el mínimo global? La dificultad de explorar una superficie de energía potencial incrementa con el tamaño del sistema, porque el número de extremos locales incrementa exponencialmente con el tamaño. Y además de eso, muchos de esos mínimos pueden estar cercanos a energía, así como acabo de mostrar en el caso del etanol. Bueno, en general es una tarea bastante difícil. Entonces, aquí pongo una caricatura nuevamente de una superficie en una dimensión que tiene varios extremos locales. Aquí está, bueno, me perdonan que las transparencias estén en español, pero las figuras están en inglés, porque están acá de los artículos, ¿cierto? Acá tenemos el mínimo, el máximo global, el mínimo global y otros puntos donde el gradiente de la función se hace cero, o sea, otros mínimos y máximos locales. Esos son los puntos que nos interesa localizar. Entonces, ¿cuál es la estrategia general para localizar los puntos estacionarios en la superficie de energía potencial? Entonces, si usted está en un punto de la superficie, pues la idea es ubicar un siguiente punto en su búsqueda de acuerdo con un criterio establecido. Es decir, desde este punto produzco el siguiente cambiando las coordenadas. Entonces, evalúo la convergencia, es decir, yo en mi búsqueda, obligo al algoritmo a que satisfaga un criterio de convergencia. Entonces, si ese criterio de convergencia se satisfizo en este paso específico, entonces me detengo y finalizo y luego continúo buscando otros mínimos. Y si no, pues si no se satisfizo el criterio de convergencia, entonces voy a un nuevo punto hasta que lo haga. Entonces, con esta idea, estando en un punto de la superficie de energía potencial, necesito responder dos preguntas para encontrar los mínimos, ¿no? ¿Hacia dónde ir? Y cuánto moverse en esa dirección, es decir, ¿qué es este delta de X? Entonces hay dos estrategias generales para resolver esta pregunta. Una de ellas se conoce generalmente como los métodos analíticos o los métodos del seguimiento del gradiente. Y es que usted toma un punto en la superficie y entonces analiza la función, el gradiente de la función y la curvatura de la función en ese punto, y con esa información decide cuánto moverse. Entonces se va moviendo lentamente en la superficie, ¿no? La otra alternativa es el método estocásticos, que estando en un punto de la superficie, usted aleatoriamente se mueve a otros puntos, sin tener en cuenta ninguno de los criterios que acabo de mencionar, ni el gradiente, ni la función, ni la curvatura. Entonces vamos a discutir un poquito los métodos analíticos, ¿cierto? Aquí tengo, por ejemplo, dos moléculas de agua, espero que se pueda ver bien. Esto es una estructura molecular que representa dos moléculas de agua. Aquí hay una y aquí está la otra, ¿cierto? Nosotros conocemos que el dímero de agua tiene más o menos esta conformación. Entonces la idea es, usted está parado en un punto de la superficie, digamos acá, y entonces con la información sobre la función, sobre el gradiente y sobre la curvatura, entonces usted va cambiando las posiciones hasta que eventualmente encuentra el mínimo. Esa es la filosofía de los métodos analíticos. ¿Cuáles son los pros y los contras de estos métodos analíticos? Pues que los algoritmos son bastante robustos y eficientes. Hay una relativamente baja frecuencia de evaluación de la función de costo, en este caso, por ejemplo, la función de energía.
se obtienen generalmente geometrías de buena calidad, se pueden calcular trayectorias de reacción, estado de transición, todo lo que usted quiera, y se puede identificar isómeros de otras cosas. Estas no son las únicas ventajas. Sin embargo, hay problemas asociados con los métodos analíticos, y es que requiere un conocimiento previo de la situación de potencial. Y me refiero específicamente a lo siguiente. Si usted quiere localizar este mínimo dentro de la superficie, estos dos puntos son muy parecidos, tanto en la función como en su derivada, ¿cierto? Como en su segunda derivada. Entonces, si usted empieza en este punto y sigue la dirección en la que el gradiente decrece, llega a este punto. Pero si empieza en este punto, que es muy parecido a este, llega a este otro, que en términos químicos es un isómero distinto. Entonces, si usted quiere localizar un isómero específico, requiere cierto conocimiento previo de la situación de la potencial. Es dependiente del punto de partida, como lo acabo de mostrar, y además, como lo he recalcado varias veces, es necesaria información sobre la función, sobre el gradiente y sobre la curvatura. Okay. Ahora hablemos de los métodos estocásticos. Entonces, en los métodos estocásticos, como dije ahora, la idea es pararse en un punto de la superficie y luego aleatoriamente moverse. Es decir, supongamos que yo tengo aquí dos moléculas de agua, ¿no? Entonces, aleatoriamente las dejo caer, miro la conformación que obtengo y hago un análisis de si se puede, de si ese punto me sirve o no. Si no me sirve, pues voy a hacer el movimiento, ¿cierto? Aleatoriamente, hasta que eventualmente, ¿cierto? Entonces, la idea del muestreo aquí es un muestreo aleatorio, ¿cierto? El punto siguiente en la búsqueda lo determina el punto anterior, pero aleatoriamente. Aquí hay un problema de entrada, y es que los computadores no pueden generar números verdaderamente aleatorios, no podemos escribir algoritmos que generen números aleatorios. Usualmente aquí hay que establecer un criterio de aceptación, es decir, si hago un movimiento aleatorio, ¿me sirve o no me sirve este movimiento? Y ese criterio es usualmente probabilístico. Como también mencioné ahora, formalmente, si usted hace un número grandísimo de evaluación en la superficie potencial, eventualmente usted encuentra el mínimo. Entre los algoritmos estocásticos también hay varios sabores, ¿no? Uno de los más usados son los algoritmos evolutivos o genéticos, el annealing simulado, o hay otros algoritmos, por ejemplo, Gabriel tiene sus propios algoritmos de Tick algorithm y Cuckoo y no sé qué más cosas, unas cosas muy interesantes. Y bueno, hay muchos sabores. Aquí voy a concentrar en ilustrar cómo funcionan los algoritmos genéticos y cómo funciona el simulado, porque el simulado es el que más usamos en esta búsqueda. De hecho, parte de estas ideas ya las expuso Jorge Garza en la primera conferencia de esta red, muy elocuentemente, pero entonces vamos a darle nuestra propia visión, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar cómo se implementan o qué significan los algoritmos evolutivos. La idea básica de los algoritmos evolutivos, los algoritmos genéticos, es imitar la evolución biológica. Entonces, en la evolución de las especies, ¿no? Entonces, en esta transparencia que tengo acá, cuando veamos una frase en verde se refiere en general a los algoritmos genéticos, y cuando la veamos en rojo se refiere a la aplicación de ese concepto a la optimización de geometrías moleculares. Entonces, obviamente, para que haya evolución se necesita una población inicial. La población inicial en un algoritmo genético la podemos sacar de la literatura, no la podemos inventar, o como ustedes se la puedan imaginar. Eso no es importante, porque una de las ventajas de los algoritmos estocásticos es que depende del punto de partida. Luego tenemos que evaluar la función de aptitud de cada individuo. Es decir, en la evolución, que se da por selección natural, aquellos individuos que están más aptos para sobrevivir en el ambiente son los que sobreviven. ¿Cierto? Entonces, aquí básicamente lo que hacemos es evaluar las energías de las estructuras moleculares que se generan aleatoriamente. Luego, el siguiente proceso en la evolución es que los individuos que no son aptos no se adaptan al ambiente y perecen y no pueden transmitir su material genético. Entonces, nosotros lo que hacemos, o lo que se hace en los algoritmos genéticos, es simplemente rechazar las estructuras de energía, porque no se adaptan a nuestro criterio de baja energía. Luego, el siguiente paso es seleccionar entre esa población los individuos más aptos. Es decir, nosotros retenemos las estructuras de baja energía. Y luego viene la parte divertida, que es hacer la procreación de nuevas generaciones, ¿cierto? Es decir, la recombinación genética. Tomar básicamente partes, aleatoriamente tomamos partes de moléculas que son de baja energía y las recombinamos y producimos una nueva población. Y ese ciclo se concluye hasta que satisfagamos algún criterio de convergencia.
Listo, esa es la idea fundamental de los algoritmos genéticos. Ahora vamos a ver del annealing simulado. Yo no he encontrado una buena traducción para la palabra annealing, en algunas partes no lo encuentra como recocido, pero básicamente el annealing es un proceso físico en el que uno tiene un sólido en contacto con un baño térmico, incrementa la temperatura del baño hasta que se alcanza la fase líquida, y luego de que se alcance la fase líquida, entonces empieza un proceso de enfriamiento. Ese es el verdadero annealing. Es un proceso de enfriamiento en el cual se permite que cuando usted disminuye la temperatura diferencialmente, entonces alcance el equilibrio térmico en todas las temperaturas. Es decir, idealmente tendríamos un proceso reversible. Estos procesos no son posibles en la naturaleza, ¿no? La palabra clave aquí es que permitimos que se alcance el equilibrio térmico. Cuando se alcanza el equilibrio térmico, también como ya lo mencioné, las energías de un sistema, de los microestados de un sistema están dados con una distribución de Boltzmann. Entonces, como se dan cuenta, está la distribución de Boltzmann. A altas temperaturas todo es posible y a bajas temperaturas solo son probables aquí estados de baja energía. Entonces, cuando el enfriamiento es reversible, si esos procesos existiesen en la naturaleza, obtendríamos siempre el cristal perfecto, es decir, el mínimo global. Pero como los enfriamientos no pueden ser reversibles, entonces introducimos defectos en los cristales y al final llegamos a los mínimos locales. Entonces, se ve claramente que hay una analogía entre el proceso de hacer annealing y el proceso de optimizar la geometría de un sistema de clústeres atómicos moleculares. Y esa analogía es la que se usa para construir el algoritmo. Entonces, ¿cómo se implementa el algoritmo? Entonces, lo primero que hay que hacer es definir una función de costo. En nuestro caso es, bueno, la función de costo eso es en la jerga de la optimización, ¿cierto? Nosotros aquí lo que hacemos es evaluar la energía aleatoriamente. Utilizamos un parámetro de control para el annealing simulado, que es la temperatura. Pero debe quedar claro que aquí no estamos ni calentando ni enfriando las estructuras porque en nuestro algoritmo que nosotros utilizamos la energía cuántica, la temperatura no está en ¿cierto? No es una variable de Hamiltonian. Solamente utiliza la analogía entre los dos procesos. Luego, la configuración inicial puede ser aleatoria o podemos partir de una configuración conocida. Necesitamos proveerle al algoritmo un plan de enfriamiento que constituye una temperatura inicial, una temperatura final y cómo viajamos entre las dos temperaturas. Y luego instituir un criterio de aceptación. ¿Cierto? Entonces, obviamente, si mi movimiento aleatorio me lleva a una estructura de menor energía, esa es una buena estructura, entonces la retengo. Pero si mi movimiento aleatorio me lleva a una estructura de mayor energía, no necesariamente la rechazo, porque en el proceso de annealing, recuerden que cuando se pasa el equilibrio térmico, algunas estructuras que tienen alta energía tienen probabilidad finita de existir. Entonces, cuando la energía se incrementa, instituyo el criterio de aceptación. En la versión original, este es un algoritmo publicado en los años 50. Se utiliza lo que llaman test de Metrópolis, porque Metrópolis y Rosenblatt fueron los que crearon este algoritmo. Se utiliza la siguiente idea. Se compara la probabilidad de existencia de un sistema con esa energía en un sistema en equilibrio térmico con un número aleatorio entre 0 y 1. Este criterio de convergencia tiene digamos que tiene un inconveniente, y es que aleatoriamente se pueden aceptar, se pueden rechazar, aleatoriamente se pueden aceptar estructuras de baja calidad o aleatoriamente pueden rechazar estructuras de muy buena calidad dependiendo de cuánto es ese número aleatorio. Entonces nosotros diseñamos o más bien propusimos un nuevo test que se llama el test de Metrópolis modificado, en el cual comparamos esta probabilidad de existencia con este cociente que también está acotado entre 0 y 1, pero nos dice qué tan lejos está la estructura que se acaba de generar de la estructura anterior. Aquí hay un algoritmo un diagrama de flujo del algoritmo. Bueno, esto contiene básicamente las ideas que acabo de mencionar. Entonces, voy a pasar. ¿Cuáles son los pros y los contras de los métodos estocásticos? Entonces, como estamos haciendo movimientos aleatorios, somos independientes del punto de partida. Son bastante efectivos y pueden saltar las barreras de energía sin necesidad de pasar por ellas. El problema, uno de los problemas es que estos algoritmos son costosos porque requieren una evaluación repetitiva de la función de costo. Y si estamos hablando de la energía y la vamos a calcular prácticamente, pues entonces esto ya impone serias limitaciones del tipo de sistemas que pueden estudiar. Las condiciones del annealing en general pueden ser determinantes del problema, y lo que acabo de decir es el problema de los números aleatorios. ¿Ok? Bueno. Vamos entonces ahora sí a hablar de la aplicación de estas ideas al muestreo de la microsolvatación, al muestreo estructural de la microsolvatación de especies cargadas. Entonces, lo primero que les voy a mostrar, vamos a hablar de la diversidad de estructuras. Cuando uno lee artículos que no hacen muestreos exhaustivos, nosotros tendremos una tendencia
digamos, a producir estructuras estéticamente placenteras y altamente simétricas. Sin embargo, cuando usted hace un muestreo exhaustivo de la superficie, tiene un montón de cosas que uno no se imagina, que rápidamente trascienden la intuición química. Entonces, acá les muestro, por ejemplo, un caso específico. Entonces, hemos hecho muchos casos. Este es la microsolvatación del catión de litio con 5 moléculas de agua. ¿Cierto? Usted le puede poner 1, 2, 3, 4, 5 y analizar cómo evolucionan estas propiedades en función del número de moléculas de agua. Bueno, lo importante de esa transparencia es que la superficie potencial es bastante rica. Además de que hay un montón de mínimos cercanos en energía. Es decir, la situación es bastante compleja, porque entonces si los mínimos están cercanos en energía, ¿cuál de ellos es el responsable de las mediciones experimentales? Entonces, la primera gran conclusión es que estas superficies de energía potencial son tremendamente ricas y que solamente se pueden capturar con un muestreo exhaustivo. La variedad estructural está evidenciada, por ejemplo, en esta gráfica. Aquí miramos cómo están distribuidas las distancias de los puentes de hidrógeno en las moléculas que rodean al catión central, y también en rojo está cómo están distribuidas las distancias litio-oxígeno. Se ve claramente que los puentes de hidrógeno no son equivalentes. Es decir, hay 2 tipos de puentes de hidrógeno. Estos de acá, que en general para este caso específico corresponden a, por ejemplo, tenemos una molécula que hay 2 donores hacia puentes de hidrógeno hacia una molécula de agua. Se ve claramente que esto está más o menos, bueno, no se ve claramente, está más o menos en 1,95, que corresponde más o menos a la distancia del dímero de agua o de agua pura. Pero esta, que es una distancia mucho más pequeña, donde ocurre la mayoría de los puentes de hidrógeno, es consecuencia del efecto de la carga formal. Es decir, la carga formal afecta los puentes de hidrógeno que se forman alrededor del catión central. Y eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante. Bueno, aquí hay otro caso, cuando estamos hablando de la microsolvatación de los haluros pesados. Aquí hay varias cosas interesantes. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos las distancias entre el bromo y el oxígeno que está interactuando directamente con ese bromo. Aquí tenemos para el yodo, para la estatua, esto es la microsolvatación del bromuro, de la estatura y del yoduro, es decir, con una carga negativa. Vemos que esas distancias no son sensibles al número de hidratación, pero sí vemos algo muy interesante, y es que a medida que el número atómico incrementa, la proporción de enlaces de largo alcance es mayor. Entonces, por ejemplo, en el caso de la estatua, aquí están todas resumidas, en el caso de la estatua, el segundo pico es más grande que el primero. Eso también es un efecto de la carga, ¿no? Porque la carga efectiva en el bromo es más alta que en el yodo y en la estatua. Y esa carga efectiva no solamente tiene influencia sobre esos enlaces, sino que también tiene influencia sobre el enlace de hidrógeno. Fíjense, acá están la distribución de las distancias de enlace para el agua, digamos, el caso de los heptámeros puros, y aquí está más o menos una distribución de la distancia de los enlaces de hidrógeno en estos casos, donde se centran aproximadamente en 2 ángulos. Es decir, el efecto de la carga es que las fuentes de hidrógeno en las esferas que solvatan al catión central son más grandes o más débiles que si estuvieran agua pura. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, de la microsolvatación del calcio y el magnesio. Fíjense ustedes que estos son cationes divalentes y ahora la situación es mucho más complicada. Tenemos más picos. Bueno, y les puedo mostrar muchos otros casos, pero traje esta comparación. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta diversidad estructural? Las superficies de energía potencial son bastante ricas y complejas. Hay población de mínimos cercanos en energía, por lo tanto es difícil asignar estructuras individuales a las mediciones experimentales. Y recuerden ustedes que según los postulados de la mecánica cuántica, lo que uno mide macroscópicamente realmente es un promedio estadístico de todas las microposibilidades. Entonces nosotros hacemos promedios estadísticos para luego calcular propiedades microscópicas. Lo que acabo de decir también es que la carga en el catión o en el anión central produce un efecto perturbativo en la red circulante de puentes de hidrógeno, y que los puentes de hidrógeno, una vez están al frente de estas moléculas, de estas especies cargadas, ya no son equivalentes. ¿Cuál es el efecto de la carga? Vamos a analizar específicamente el efecto de la carga. Por ejemplo, en el caso del calcio y el magnesio, esta gráfica nos dice lo siguiente, una cuestión muy importante, ¿no?
Fíjense que el calcio y el magnesio son iones que por su tamaño y por su carga compiten en procesos fisiológicos. Pero aquí hay una cuestión muy importante. Si nosotros definimos estas dos variables, x1 y x2, cuando x1 es igual a 0, entonces este protón está a una igual distancia de los dos átomos de oxígeno, está igualmente compartido. Y mientras más cercano está a 0, entonces más posibilidades de la transferencia de protón. Es decir, para este caso del calcio 2 más, perdón, del magnesio 2 más, la carga efectiva es tan fuerte que induce disociación en las moléculas de, perdón, que induce transferencia de protón entre las moléculas de agua circundantes. Esto es un resultado muy importante que no es cierto para el calcio, porque la carga en el calcio efectiva es menor. Eso también se puede observar en la microsolvatación del fluoruro y se puede observar también en la microsolvatación de los, por ejemplo, de un anión divalente como el sulfato. Recuerden ustedes que los cationes y aniones polivalentes no son estables cuando están aislados, necesitan del medio, en este caso del solvente, para estabilizarlos. Entonces, en el caso, por ejemplo, del sulfato, la idea es que se produce el HCO4- y en el caso del fluoruro es que se produce el HF y se produce el pariónico que luego se disuelve también con el OH-. Otro punto interesante que nos interesa, perdón, otro punto interesante de la microsolvatación de Fresca Gas es entender la naturaleza de las interacciones moleculares. Y este es un punto sensible para nosotros los químicos, porque para nosotros el enlace químico es uno de los conceptos centrales en la química. Les voy a mostrar, por ejemplo, un estudio sobre la microsolvatación del dimetilfosfato, en la que nosotros esperamos dar luces sobre cómo ocurre la microsolvatación de la parte polar de las membranas celulares. Entonces, aquí hacemos un reduccionismo progresivo, ¿no? Esta es una membrana celular. Luego, si la miramos con más detalle, vemos la capa lipídica que tiene aquí la parte polar que está solvatada. Y luego, si miramos aún con más detalle, vemos que la parte polar está constituida del dimetilfosfato, la colina. Este es un lípido específico, pero esto es generalmente cierto. Entonces, las moléculas de agua tienen la capacidad de interaccionar con el dimetilfosfato. Entonces, usamos el dimetilfosfato como modelo para la microsolvatación de las membranas celulares. Nuestros cálculos indican que 3 moléculas de agua son suficientes para reproducir el corrimiento experimental cuando uno mide la vibración asimétrica de la banda del fosfato en el caso de la fase gaseosa o el caso, perdón, anhidro, y en el caso cuando está solvatado. Experimentalmente ese corrimiento es más o menos de 30, nuestros cálculos reproducen 32 centímetros. O sea, es una muy buena reproducción. Ahora, hay 4 tipos de enlaces de hidrógeno, no solamente uno, los que gobiernan la microsolvatación del dimetilfosfato, y son, bueno, ahí los estamos listando en orden de fortaleza. Bueno, ¿cómo vamos a estudiar la naturaleza de estas interacciones? Hay muchas formas de analizar las interacciones moleculares una vez se ha resuelto el problema del Hamiltoniano y el problema de la estructura molecular. Una de ellas es la teoría cuántica de átomos en moléculas, y aquí tengo entonces 4 gráficas que más o menos, yo no voy a ahondar mucho en eso, pero voy a explicar cada criterio en un par de segundos. Entonces, fíjense, nosotros aquí tenemos una gráfica que nos relaciona el logaritmo natural de la densidad en el punto crítico con la distancia del enlace de hidrógeno. Obviamente, la cantidad de densidad electrónica almacenada en el punto crítico pues es un índice de qué tan fuerte es el enlace. Lo interesante de esta gráfica es que todos los puentes de hidrógeno, independientemente de su naturaleza, satisfacen la misma correlación. Es decir, hay un decaimiento exponencial y todos los tipos de puentes de hidrógeno satisfacen esta correlación para el problema del dimetilfosfato. Tenemos acá, por ejemplo, otro descriptor que es el signo, más que la cantidad, el signo de la energía total. La energía es la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética siempre es positiva porque es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si fuese negativa, eso indicaría que la partícula tenía una velocidad negativa, o perdón, imaginaria. Entonces, H, que es la energía total, satisface la siguiente condición. Si H es positivo, quiere decir que domina localmente en el punto crítico la energía cinética y por lo tanto es una interacción que no le gusta acumular energía, la densidad electrónica a lo largo del punto crítico.
Si H es negativo, domina localmente la energía potencial, que es negativa, y entonces hay acumulación de densidad electrónica. Por lo tanto, para H positivo tenemos interacciones de largo alcance, y para H negativo tenemos interacciones que podemos llamar más o menos covalentes. Entonces, fíjense ustedes que la mayoría de los puntos aquí tienen H positivo. Para este caso, la microsolvatación del dimetilfosfato, hay algunos con H negativo. Entonces, hay otros criterios, por ejemplo, el de Espinosa y colaboradores, que nos hablan de la relación entre esas dos cantidades, la energía potencial y la energía cinética. Si ellos establecieron, analizando localmente el teorema alvirial, que si esta relación es menor que 1, entonces obviamente predomina la energía, si es menor que 1, domina la energía cinética, y por lo tanto esas son interacciones nuevamente de largo alcance. Si son mayores que 2, pues la energía potencial tiene una dominancia extrema, y por lo tanto esas son interacciones covalentes. Pero entre 1 y 2 se da una situación intermedia donde hay interacciones que no son ni covalentes ni de largo alcance, sino que tienen contribuciones de los dos. Entonces, para nuestro caso, fíjense ustedes que la mayoría de esas interacciones son de largo alcance, tal como lo dice esta gráfica, y la parte donde está la H negativo significa que la mayoría de esas interacciones son de carácter intermedio. También podemos hacer un análisis de cómo cambia la energía la densidad de energía total con respecto al laplaciano. Recuerden ustedes que si el laplaciano es positivo, entonces estamos en un mínimo, o sea que ahí hay depresión de carga, y si el laplaciano es negativo, entonces estamos en un máximo, y ahí hay aumento de carga. O sea, acumulación de carga en el punto crítico, por lo tanto, eso constituye más o menos una interacción covalente. Esta V sobre G es la única forma que yo conozco cuantitativa de describir los enlaces covalentes. Entonces, aquí tenemos que la mayoría de estos puentes de hidrógeno son más o menos de una fortaleza, digamos, relativa, baja a media, y hay algunos cuantos